Muy buenas noches, sean bienvenidos, amados participantes. Es un privilegio el estar siempre edificando el cuerpo de Cristo desde esta plataforma. Hoy, 16 de julio, nos encontramos desde aquí de San Marcos de Colombia y de la Iglesia. Estamos participando 4 personas conmigo, siempre el matrimonio Flores y Flores en Comayagua, y nuestro hermano Alexander Martínez de Tegucigalpa, en la capital. Queremos saludarles, queremos bendecirles en esta noche y pedirles disculpas por el retraso que tuvimos, pero hubo una falla técnica ahí en nuestro sistema de comunicación, pero queremos ya dar por inicio esta plenaria siempre bajo lo que ha estado hablando que los hermanos puedan saludarle, comenzando por Comayagua, los hermanos de este matrimonio hermoso que está siempre ayudándonos con la logística, desde Comayagua, Carlos y después Alexander para que hagamos un breve corto saludo. Buenas noches a todas las personas que se conectan en este momento. Buenas noches, Pastor Gustavo. Buenas noches, Alexander en Tegucigalpa. Damos gracias a Dios por este tiempo, por este momento, que ya estaba en los planes de Dios, pero hemos tenido el percance con problemas del internet. La computadora a veces se nos queda pegada, pero aquí estamos. Y damos gracias a Dios por este tiempo en el cual compartimos y también aprendemos a la vez. Entonces, mucho gusto de estar en este momento con ustedes y les saluda a mi esposo. Sí, expectantes de lo que Dios hará hoy. Empezamos un poco tarde, pero sabemos que Dios no va a dejar perder la esencia, el mensaje que se quiere impartir para esta jornada. Sabemos que estamos tocando una temática un tanto compleja, como el mismo escritor de los Hebreos ya lo introducía al momento de que fue redactada. Pero bueno, expectantes de también que Dios va a formar el día de hoy y gustoso de estar aquí con mi esposa hoy, que el hermano Alexander nos comparta desde Tegucigalpa y Tabita en San Marcos. Pues bienvenidos también a ustedes y a todos los que están también viéndonos a través del Facebook Live. Muy bien, gracias Carlos, gracias Byron y Alexander. Y sin ningún preámbulo queremos entrar a esta impartición, porque ya entendemos que este es un tema, sino una impartición de este orden, como lo decía Byron, complejo, pero así la misma carta nos dice, que hay mucho que explicar, pero difícil de entender por 2 aspectos que hemos venido revisando en este caminar y en esto que nos ha ocupado de estar hablando acerca de la carta de los Hebreos y específicamente del orden de Melquisedec, que ya para pleno siglo XXI la iglesia debe de estar vigente, debe de estar ya en este fragor, ministrando, impartiendo y participando de este hermoso orden que el Señor nos entregó por medio de su Hijo. Y 2 aspectos muy importantes que como ya decía, es muy caro para mí, y número 2, el segundo aspecto que hemos venido hablando mucho es que se requiere madurez espiritual para poder asimilar y poder entender esta verdad presente. El jueves anterior los panelistas que hablaron acerca del capítulo 9 siempre, versículo 8, 9, 10, creo que por ahí se quedaron, hasta el 11. Y estuvieron hablando acerca de estando presente en Cristo. Hablábamos extra de cámaras con alguien por ahí, y es que la teología lo que hizo fue enseñar e impartir todo lo espiritual, pero sin que Cristo estuviera presente. Eso hizo la religión, eso hizo la teología, el poder ministrar, el poder enseñar, pero no sé qué pasó en el entendimiento, lo que hemos venido hablando, siempre se nos presentó como que Cristo estuviera ausente, y esa es una falencia y es un gran amigo y una gran desoportunidad que el cuerpo de Cristo ha dejado de aprovechar por muchos motivos, falta de conocimiento, falta de entendimiento.
descubrimiento, falta de reforma, y nuestros hermanos venían hablando acerca de que ya está presente Cristo, como diciendo que el sistema anterior no estaba presente en Cristo. Esto es de ponerle sentido común también y entender y tener un poco claro de que lo que regía en ese sistema anterior eran sombras, eran figuras, eran simbolismos, como la misma palabra lo dice, cosas que no podían hacer nada, o sea, no pueden, dice la misma lectura. Símbolos, figuras, sombras, no pueden ¿qué? Perfeccionar el ser interior del hombre. Lo que ya después, en el versículo 13, versículo 14, que espero yo que con la ayuda del Espíritu Santo y nuestros hermanos podamos llegar hasta estos versículos, donde habla que estando ya presente Cristo, ya este sacrificio perfecto y este mejor sacrificio vino a limpiar ya nuestras conciencias de obras muertas para servir a un Dios vivo. ¿Qué significa? Que el sistema anterior lo que hacía era solo una limpieza externa, solo una limpieza ceremonial externa de la carne, de manera que la gente quedaba completamente insatisfecha por dentro. Porque no se le olvide que en el nuevo pacto todo apunta por dentro. Así que vamos a darle la participación a Alexander desde la capital en relación al versículo 13 y 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, más por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Bien, buenas noches a todos los que nos están viendo, ¿verdad? A los que estamos participando también. Esto es algo que definitivamente como iglesia necesitamos que se haga evidente en nuestras vidas, en nuestras mentalidades, en nuestra convicción, donde es importante mencionar el hecho de decir, estando ya presente Cristo. Creo que eso es algo que necesitamos definitivamente conocer, porque hemos estado predicando, hemos estado anunciando, pero yo diría que hemos claudicado en ese aspecto, porque no hemos hecho parte a Cristo, no hemos hecho parte a Cristo en todas las acciones que como iglesia desarrollamos. Es decir, siempre estamos enfocados en hacer algo, pero sin incluir a Cristo en el sentido de la expresión. Estamos siempre pretendiendo. Sí, la métrica de la transmisión está fatal. Estoy en rojo aquí, no sé qué problema es en internet, es lo que tengo aquí en la máquina, pero está fatal. Dígame cómo lo escucho ahora. Está hablando Alexander. La misma palabra y le hemos venido viendo a través de todas las enseñanzas. La palabra dice que lo que se llama viejo está a punto a desaparecer. Por eso es necesario que como iglesia reafirmemos, corrijamos incluso el hecho de que Cristo ya está presente, considerando lo que hemos hablado. Es decir, ahora vamos a hablar con Cristo presente. Es decir, nos vamos a edificar con Cristo presente. Y como dice el 11, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, de esta creación. Yo voy a tomar entonces, dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Esto es lo más importante, es decir, fue por la propia sangre del Hijo la que nos hizo entonces limpiarnos de una vez y para siempre. Y lo que necesitamos es estructurar nuestra mentalidad conociendo esta verdad. Obviamente es muy difícil que podamos estructurar una mentalidad si decimos la verdad en la misma vez. Entonces, el hecho de saber que Cristo lo presenta a la iglesia, a los hijos de Dios, no debe realmente hacer que nuestra mentalidad definitivamente cambie, nuestra mentalidad tenga una reforma, que nuestra mentalidad tenga un cambio, porque el hecho es que hemos desconocido
estas cosas, aunque han estado escritas, aunque de repente hemos leído, pero no las hemos comprendido, no las hemos entendido. Y eso es lo que necesitamos saber, que Cristo está presente. Y estando presente Cristo, entonces nuestra funcionalidad, nuestra manera de operar, nuestra manera de hacer iglesia, nuestra manera de caminar debe ser totalmente diferente. Para empezar, voy a quedarme ahí, que no está Gustavo, y voy a permitir que los demás hermanos estén participando. Como allá, hermano Byron y Carlos, no sé quién me tomó la batuta, pero sí, importante lo que el hermano Alexander compartía. Y yo quiero hablar un poco acerca de que estamos muy de acuerdo en que necesitamos una reforma de conocimiento, porque la iglesia se ha ido mucho al extremo del pasado y al extremo del futuro. Entonces la iglesia tiene un pensamiento más escapista por no asumir la responsabilidad que se nos ha delegado en la tierra. O sea, más me voy con él, más yo quiero que Cristo venga. No estamos diciendo que hay que aplaudir lo que estamos pasando aquí en el sistema, pero realmente estando ya presente en Cristo, la iglesia debe devolver de esa mentalidad del pasado, de la mentalidad futurista o escapista, a la presente, que es cuando ya Cristo está presente, porque no se nos olvide que en el Antiguo Testamento lo que estaba restringido era el acceso al lugar santísimo, porque el sumo sacerdote, si fallaba, había que esperar con incertidumbre todo un año a esperar de nuevo la expiación del pecado de ignorancia y a volver a entrar en una purificación externa de la carne. Pero ya nosotros no estamos bajo ese modelo, bajo ese diseño. La iglesia, desgraciadamente, sigue operando en ese diseño, donde fue imperfecto, donde fue temporal, pero ahora que se nos dio este diseño, que ya Cristo está presente, significa que ya nosotros no estamos restringidos. La iglesia no está restringida. Así que quiero dejar esta premisa para que los hermanos de nuevo podamos ampliar un poco más este versículo 12. Bien, Tavo, sí, yo creo que usted precisamente acaba de anunciarnos en dónde está realmente el vicio que como iglesia estamos cometiendo al tratar de que esta verdad presente hoy en día sea efectiva como iglesia. Y es el hecho de que nunca entendimos de que hay un nuevo pacto que está vigente, que por lo tanto todas las costumbres, todo esa forma de hacer el culto, de creer que en la forma en cómo pensamos que nos relacionamos de manera correcta con Dios, utilizando las mismas prácticas del antiguo pacto, es lo que nos está pasando precisamente factura. Y no solamente el hecho de que lo estamos haciendo desde esa perspectiva, sino que además estamos haciendo una mezcla de estos dos asuntos, y es peor todavía si la misma palabra de Dios nos exhorta. Ojalá que fuera frío, mejor antes que fuera caliente, y porque lo tibio Dios lo vomita. O sea, no cabe en la verdad de este evangelio hacer estas mezclas. Necesitamos presurizarnos de esta verdad, que como iglesia podamos afirmarnos en lo que la palabra nos enseña. Todo lo que está escrito a partir de la figura de Cristo, desde que Cristo vino a entrar en la palestra, por así decirlo, en la cruz, pues hay un cambio total. Cambiamos en naturaleza, estamos haciendo un cambio a la relación que ahora tenemos con el Padre, por cuanto tenemos el derecho de ser llamados hijos. Eso era algo que no lo teníamos anteriormente cuando Cristo no estaba. Si puede tratar, Tabito, de hacer un breve resumen de lo que ha sido el capítulo 9, porque creo que va a ser importante que lo abordemos precisamente para que entendamos de que lo viejo ya caducó y que lo nuevo es lo que debemos adoptar. Porque precisamente en el capítulo 9 de Hebreos, el verso 1 dice: ahora bien. Esa palabra, ahora bien, nos está relacionando a algo previo, porque está diciendo que hay
una reforma a lo que se dijo antes. Pero ¿qué es lo que se dijo antes? Precisamente lo que estamos hablando. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Dice el capítulo 13, el verso 13 del capítulo 8 de Hebreos. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y ahí es donde viene el ahora bien. ¿Por qué se dice el ahora bien? Porque nos hace referencia el escritor de los Hebreos en el capítulo 9, verso 1. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que en lo que está vigente hoy en día no es que ahora desapareció el culto y que tampoco desapareció el santuario. Lo que nos está diciendo es que hay una reforma que vino a raíz de precisamente la presencia de Cristo ahora en nosotros. Dice, bueno, así como el anterior culto, hay un santuario en la condición continúa siendo relevante. Hoy en día sigue siendo relevante ese culto y ese santuario. Lo único que hay cambios que han habido a partir de que Cristo entra en juego. ¿Qué cambios han habido? Así rapidito. Primero ha habido un cambio de posición. Porque en el antiguo pacto la posición era en la tierra, en un contexto humano. Ahí estaba establecido ese santuario. Pero ahora ese santuario es movido hacia el cielo, o sea, toma un contexto espiritual. ¿Qué otro cambio ha habido? Bueno, ha habido un cambio en la temporalidad. En el antiguo pacto se hablaba de que la persona tenía que ir año tras año, acercarse a la presencia para poder relacionarse con la presencia del Señor. Sin embargo, en el nuevo pacto estamos hablando de que una vez y para siempre se presentó una ofrenda, se presentó un sacrificio y ahora tenemos una temporalidad que se convierte en permanente. Y eso es ligado a la naturaleza espiritual que tiene un tiempo eterno. Y eso es otro cambio importante que ha habido. Otro cambio importante es la ofrenda. Antes la ofrenda era una ofrenda animal, pero ahora la ofrenda es una ofrenda más importante, que es el mismo cuerpo de Cristo, la misma vida de Cristo ofrendada en la cruz del Calvario. Ese cambio también está vigente hoy en día. ¿Y qué otro cambio significativo ha habido? Bueno, precisamente la figura del sacerdote. En el antiguo pacto el sacerdote era un sacerdocio humano, era alguien designado por su ascendencia de pertenecer a una familia. Eso le daba el privilegio de ser un sacerdote, pero ahora el sacerdote que está vigente en este nuevo pacto es precisamente Cristo, quien funge como sumo sacerdote y que nos relaciona con el Padre. Pero ya hablamos de estos cambios, aunque sí reconocemos que hay cambios significativos entre un pacto y otro, hay algo que no tenemos que perder de vista, y es precisamente lo que nos menciona el verso 1 del capítulo 9, que es donde dice de que hay un culto y hay un santuario, aún en este tiempo existe. Y ese santuario pues mantiene hoy en día la esencia. ¿Cuál es la esencia del santuario? El santuario en el antiguo pacto lo que permitía era que el pueblo se acercara para conectarse con la presencia de Dios. Hoy en día nuestro santuario, que es en nuestra vida por medio de Cristo, también es esa relación la que nos permite conectarnos con el Padre. Entonces hoy en día, aunque estamos hablando del nuevo pacto, sí tenemos un santuario, sí tenemos una forma de hacer culto, pero como usted lo mencionaba, Tavo, ya pasamos de lo externo, y creo que aquí es donde está lo más importante, que era el antiguo pacto, a internalizar este asunto de la forma en que hacemos culto y de la forma en que nuestra vida ahora se convierte en templo y vivimos una vida en santidad. Porque ¿cuál es la importancia del santuario? Precisamente el tema, y el mismo nombre santuario lo dice, el tema de la santidad. En el antiguo pacto, la persona que servía en el santuario era una persona que tenía que vivir bajo esos criterios de santidad. Pero esa santidad provenía del cumplimiento a una ley. Y era por puro mérito humano, de lo que el hombre hacía o dejaba de hacer para cumplir aquello, para satisfacer lo que la ley había establecido. Sin embargo, hoy en día, nuestra santidad no proviene por fuerza humana. Esta santidad proviene por la naturaleza que ahora, a raíz de Cristo, que se interna en este nuevo pacto, siendo ahora nosotros santuario, provoca cambios. No es por fuerza mía. No soy santo porque yo digo que soy santo. No soy santo porque yo digo que yo me alejé del pecado.
soy santo por aquel que vive y mora en mí, y en la medida que yo le permita que Él domine y que Él se manifieste a través de mi vida, pues en esa forma yo voy a expresar esa condición de santidad que demanda también esa relación con el Padre. El tener un culto y el rendir nuestra vida un santuario demanda esa santidad. La buena noticia en todo esto es que ya no es por fuerza humana, esto viene por ayuda y por poder del cambio que Cristo propició en el Espíritu que ahora vive y muere en nuestra vida, y ese es el cambio al cual vamos a avanzar. Pero avanzamos precisamente lo que usted mencionaba, de lo externo a lo interno, y que es lo que nos está señalando el verso 11 de Hebreo. Definitivamente, en este nuevo pacto nosotros debemos de concretizar, tener una mentalidad concluyente. En este nuevo pacto nosotros tenemos, número 1, el mejor pacto, número 2, el mejor sacerdocio, número 3, la mejor ofrenda, número 4, el mejor santuario. O sea, nunca ninguna otra generación antes de la cruz pudo tener lo que ahora nosotros tenemos, como lo que hemos estado mencionando con hermano Baile. No se va a sustituir, oiga bien, no se va a sustituir todos estos elementos que nosotros les hemos hablado, aunque eran en simbolismo, no los vamos a sustituir, y en el nuevo pacto los vamos a eliminar. Por ejemplo, lo que decía Baile, el santuario, porque tiene que ver con un tabernáculo más alto y un tabernáculo más perfecto. No sé si están oyendo, Baile, porque escuché yo por ahí que no estaba saliendo un sonido de Alexander. Sí, parece que está saliendo bajo el sonido suyo y el de Alexander. Si después hacen el esfuerzo, pues se escucha. Me dice Carlos que Carlos se levantó precisamente para revisar y dice que sí se escucha, nada más que un poco bajo. Entonces, si ustedes pueden hacer el esfuerzo por hablar un poco más fuerte, yo que soy gritón, creo que por eso se escucha mejor. Bueno, entonces decíamos, no sé, Carlos, ¿cómo vamos? Carlos está ya precisamente verificando cómo está el asunto del audio. Entonces, decíamos que nosotros teníamos mejor ofrenda, mejor tabernáculo, mejor sacerdocio y mejor pacto. De manera que nosotros no vamos a sustituir el culto, o sea, la palabra culto, que lo menciona en el antiguo pacto, como decía que ordenanza de culto en el versículo 1 del capítulo 9, porque ahora tenemos el mejor culto, ahora es culto racional. No se le olvide que en el Antiguo Testamento el culto irracional era en base a animales, en base a sangre, en base a algo perfecto, a algo temporal. Pero ahora en este pacto nosotros tenemos la mejor ofrenda, tenemos el mejor tabernáculo y el mejor sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Entonces lo que Byron ha venido como recapitulando es que esto apunta al interno del nuevo pacto. Por eso en el versículo 11, para terminar, Alexander y Byron, habla de que este tabernáculo es más amplio ¿para qué? Para que todos podamos tener realmente esa comunión interna, esa vida indiscutible que la misma carta de los Hebreos lo menciona. O sea, este es un tabernáculo más amplio por el cual usted y yo podemos disfrutar esa vida interna, y es el tabernáculo más perfecto porque Cristo ofreció su propia sangre. Y es importante mencionar, hermano Gustavo, también el hecho de que es más amplio porque ya no hay límite geográfico, ya no hay límite, digamos así, de raza o cultura, sino que por medio de la fe ahora podemos entrar, o sea, tenemos amplitud. Por eso es lo que usted decía, tomando lo glorioso de este nuevo pacto. Eso es lo glorioso de saber que ahora está presente Cristo. Eso es lo glorioso de saber, como dice el hermano, de que lo viejo ya ha desaparecido. Y que ahora debemos vivir en esta realidad, en la realidad del nuevo pacto. La iglesia tiene que reformar la mentalidad y avanzar a la vida del nuevo pacto. Es una urgencia que necesitamos tomar
para poder entonces comenzar a partir de ahí, de lo que usted decía, del sacerdocio, de la ofrenda, a partir de todo lo que ahora conocemos, entonces comenzar a disfrutar de este nuevo pacto. Y por eso esa palabra, el amplio, lo que nos permite a todos por la fe. Antes estaba limitado. ¿Por qué? Porque pertenecía solamente a un pueblo geográficamente hablando. Ahora está amplio porque ha sido para los que por la fe hemos creído a esta verdad. Y sobre todo a los que se nos amplía para poder disfrutar. ¿Y por qué digo a los que se nos amplía? Porque cuando renovamos nuestro entendimiento, entonces comenzamos a disfrutar de ese Cristo presente. Y aquí entonces mencionábamos lo que decía el hermano Gustavo, ya la mentalidad del pasado y la del futurista y del futuro la erradicamos y comenzamos a disfrutar el Cristo que está presente, que es una realidad, que se expresa, que disfrutamos a través de ese culto que vivimos a diario, no solamente cuando nos presentamos en algún lugar, no solamente cuando estamos con los que entre comillas llamamos hermanos, sino diario, permanentemente, porque Cristo está presente y porque todos a través de la fe tenemos la entrada es amplia para todos los que creemos. Entonces, esa es la realidad a la cual la iglesia necesita caminar. Esa es la realidad en la cual la iglesia necesita avanzar, comprender, para entonces comenzar a disfrutarla, comenzar a gozar, porque el problema que hemos tenido es que como no hemos entendido todo esto, que ha estado ahí, que lo hemos visto quizá de pasada, pero que no nos hemos detenido a revisar, y con el Espíritu y con la revelación de Cristo o del Espíritu Santo a través de la luz de su palabra, entonces comenzar a disfrutarla. Y no lo hemos podido hacer porque hemos estado lejos de este Cristo que está presente. Hemos estado o en el pasado o enfocados en el presente, como decía el pastor Gustavo, con cuando allá se pase lista, con la mentalidad de cuando lo logremos. Sin embargo, en la realidad del nuevo pacto es que Cristo está presente, y estando presente Cristo también nos ha permitido a nosotros poder entrar en esta realidad de Cristo presente y disfrutar de este nuevo pacto. Sí. Comayagua. Bueno, sí estamos teniendo algunas complicaciones en la transmisión, Gustavo. Entonces lo que vamos a hacer es, Tavo, yo estoy grabando la conferencia que estamos teniendo, yo voy a editar y luego lo vamos a subir correctamente el video. Para quienes estén siguiéndonos, entonces que no se preocupen de la mala calidad que estamos teniendo ahorita. Sí hay problemas bastante con el internet, pero estamos grabando y vamos a hacer una edición para que puedan tener la transmisión completa, Tavo. Qué bueno. Muy bien, no sé, Byron, si quieres agregar un poco más acerca de esta expresión donde dice por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Bueno, precisamente lo que venimos hablando, este tema de la vigencia en este nuevo pacto, que hablamos de un nuevo sacerdocio, que hablamos de un nuevo tabernáculo, pues creo que lo que estamos leyendo precisamente nos está confirmando que esa conducta humana de ligarnos a lo sucio, a lo impío, pues por eliminar esa intervención humana que ya no está construida por mano de hombre, sino evidentemente hay una intervención en el espíritu, una intervención divina en este caso. Eso elimina de la ecuación el tema del pecado, esa elimina de la ecuación el tema de la impureza que podía haber en lo que la forma de hacer el culto y hacer el sacerdocio. Recordemos que incluso
en el antiguo pacto hablábamos de que para remisión de los pecados se tenía que hacer una vez todos los años esa remisión. ¿Por qué era necesario hacer eso? Porque bueno, el pueblo precisamente día tras día, mes tras mes, año tras año, se seguía cargando con el pecado, se seguía, venía como quitando esa parte de la pureza, desde el contexto de servir en nuestra forma de hacer culto. Entonces, estando ya Cristo, se levanta un nuevo sacerdocio, un nuevo tabernáculo que no está posicionado en la tierra, que no está en un contexto humano, sino que tiene ya un contexto espiritual, y pues se elimina de la ecuación la influencia que tenía en esa construcción, en esa forma de edificar, de hacer culto, la naturaleza humana, que precisamente es la que nos liga al pecado, porque ahora por medio de Cristo y la presencia del Espíritu nosotros pues estamos avanzando y afirmándonos a una naturaleza mucho más diferente, hacia una naturaleza que apunta a lo eterno, que apunta a lo perfecto, y eso como lo decíamos desde un principio, por intermediación de Cristo, que es el único que pudo perfeccionar todo esto. Entonces, ¿qué significaba el tabernáculo que habla en el capítulo 9 en el lugar santísimo? Lo que simbolizaba era el distanciamiento que había entre Dios y el hombre. Eso era lo que significaba. Y lo de un solo hombre entraba una vez al año, lo que significa esto, que había un acceso restringido, como decía el hermano Alexander. Hoy no, hoy tenemos un lugar más amplio para que todos entren, judíos y gentiles. Por eso Efesios capítulo 2:15 dice que de dos pueblos hizo uno solo y creó una nueva creación. ¿Para qué? Para que todos entremos. Por eso clarísimo lo dice, para que por medio de una sola fe tengamos acceso al Padre. Y lo mismo la carta de los Hebreos es categórica y contundente cuando dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Allá no se acercaban confiadamente, iban temerosos, iban miedosos, ¿verdad? Iban con incertidumbre. Pero en este nuevo pacto, una vez de que este ministro competente, este orden sacerdotal, como era el orden de Melquisedec, ministró con su propia sangre los cielos, ahora el acceso, quedó eminentemente libre para que usted y yo tengamos acceso al Padre. Y el versículo 12 dice: y no por sangre de machos cabríos. Me gusta cómo el autor de los Hebreos hace como una diferencia. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre. Esto hay que subrayarlo, esto hay que notificarlo, porque la iglesia todavía está revocando el de una vez y para siempre, queriendo volver a sacrificar a Cristo o queriendo volver a reconciliarse, y en un arrepentimiento casi a diario, porque no tenemos claro que entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una eterna redención. Y dice el versículo 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, entre signos de interrogación, ¿cuánto más? Mira, y hay un proverbio de cantidad. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? ¿Qué les quiero decir con esto, mis amados? Porque quiero su participación, ya casi la última. Que lo que necesita el hombre en este momento suplir es una necesidad real. ¿Cuál es esa necesidad real? Es lo interno. Por eso dice este versículo que su sangre limpió nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Vamos, Alexander. Amén. Y qué poderoso y tremendo, Pastor Gustavo, el hecho de lo que usted decía, la importancia de que se nos notifique esta verdad, la importancia de que esta verdad se revele, porque la necesidad existe.
pero el detalle está en que no se nos ha notificado, la iglesia carece de esa notificación. El pueblo de Cristo, el pueblo de Dios carece de esa notificación. La iglesia como tal en su dimensión no, pero nosotros como hijos llamados a una expresión de Cristo necesitamos ser notificados en esta verdad para comenzar entonces a comprender lo que dice el 14, como usted lo mencionaba, a acción de pregunta. ¿Cuánto más? O sea, qué importante es que entendamos eso. ¿Cuánto más? Porque si no lo entendemos, si no lo comprendemos, como usted lo decía, entonces tenemos que estar reconciliándonos a diario. Porque no se nos ha revelado, porque tenemos que seguir, como dicen, presentando la ofrenda a diario. Porque no entendemos que ya la ofrenda nos ha proporcionado esa ofrenda de Cristo, cuánto más mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Es decir, nuestras conciencias están limpias en el acto de la ofrenda. Así es. Pero nosotros todavía no lo hemos, estamos trabados ahí y estamos entonces haciendo, decimos, wow, qué espectáculo, qué tremendo la palabra, pero en la acción seguimos presentando el mismo culto cuando por el entendimiento de esta verdad necesitamos avanzar y entonces comenzar a disfrutar como iglesia de esta gloriosa verdad, de esta gloriosa verdad de que Cristo nos ha limpiado, de que Cristo fue suficiente su ofrenda, Él mismo dándose, Él mismo ofrendándose para limpiar nuestras conciencias. Eso es lo que nos cuesta como cristianos cuando comenzamos a debatir entre nosotros mismos. ¿Será que sí? Porque seguimos dudando, seguimos luchando allí. Pero por eso es necesario lo que usted decía, pastor, de que se nos notifique y que por el Espíritu se nos revele que en Él estamos limpios, que estando presente Cristo nos ha limpiado y somos nueva criatura, que somos nueva creación para una mayor expresión. Amén. Creo que hay personas que nos están viendo en esta noche, que están participando, que ha habido un espíritu de condenación, ha habido en ellos más un espíritu de autoseñalarse y autoeliminarse. Esta noche queremos decirle que el lugar se abrió, el acceso está para cada uno de los que creen, no importa su condición, no importa si es judío, si es realmente gentil. Aquí tenemos el acceso abierto y esta noche solo le invitamos a que pueda acercarse a Dios por medio de la fe y que usted tenga ese acercamiento por medio de esa gracia. Ya no hay condenación, ya no hay señalamiento, ya usted no se puede autoeliminar porque ya hubo un sacrificio de una vez y para siempre que queremos esta noche impartir a tu espíritu. Usted que se ha sentido condenado, usted que se ha sentido eliminado o en alguna congregación lo eliminaron, este plan del nuevo pacto es incluyente, no es excluyente. Y desde aquí impartimos la inclusión a todas las personas que nos están viendo, a su descendencia, a esta generación. Hablamos que el Dios del cielo abre esta noche una ventana de inclusión a modo de que ellos entiendan que fueron incluidos y no excluidos. Tenemos el acceso directo, tenemos el acceso al Padre por medio de un solo espíritu y por medio de la fe. Así que acerquémonos al trono de su gracia para hallar oportuno socorro y misericordia. Bendito sea Dios. Gracias por este pacto, gracias por esta obra maravillosa y este orden de Melquisedec. Byron, te cedemos la palabra, hermano. Amén. Y no es por cuanto hacemos o dejamos de hacer, es por aquel que ya habita en nosotros, que ha propiciado un cambio. Yo creo que la invitación también debe estar abierta a permitir que sea Cristo el que domine plenamente nuestras vidas. Yo creo que el espíritu de la condenación precisamente proviene de esas ataduras a un antiguo pacto, del dominio que incluso el enemigo
hace uso de esa verdad que ya no está vigente, una verdad tergiversada hoy en día, que nos sigue amarrando a esas intenciones de condenación. Pues creo que la iglesia en esos tiempos fue inoperante precisamente por esa ligadura al pecado, esa ligadura a la condenación. Le impedía servir eficazmente en las cosas del Señor. Sin embargo, ahora en Cristo pues tenemos la oportunidad, no por fuerza humana, como ya lo hemos dicho, pero que es importante que lo tengamos bien claro, no es por fuerza propia, suya, mía, que va a haber un cambio, simplemente que nos abramos a esta verdad, que nos abramos a Cristo, a lo que Él puede provocar en nuestra vida, que Él tiene la capacidad de hacer si Él sufrió en esa cruz de Calvario precisamente con un propósito, y ese propósito tiene su nombre, tiene mi nombre, y tiene un propósito eterno de convertirnos en una iglesia, en un cuerpo funcional, lo que nunca antes fue en el pasado, en este tiempo. La misma palabra de Dios nos enseña de que en estos tiempos va a ser la iglesia expresada en todo, con toda su magnitud. Entonces, la única limitación que tendríamos ahí es esa ligadura de nuestra mente a esas situaciones del pasado, a esa forma de hacer culto, que fue conveniente para algunos líderes con los que hemos estado relacionados. Sí ha sido conveniente, porque el tema también de la condenación pues ha sido también una forma de agenciarse de personas, de ejercer algún dominio. Pero estas cosas tienen que acabarse ante la verdad de saber de que Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Y bueno, el verso 14 lo deja bien claro. Él limpiará vuestras conciencias de obra muerta. En el verso 13 decía que el sacrificio anterior limpiaba la carne, nada más limpiaba lo externo, solamente lo externo, y solamente lo que podía verse, lo que podía percibirse. Sin embargo, Dios apunta a lo interno. Y cuando nos habla de conciencia, la conciencia no es algo que usted mira físicamente, porque la conciencia es algo que está en lo interno nuestro. Entonces, si Dios dice que Él va a limpiar nuestra conciencia, es porque esta transformación se va a provocar algo interno, y es Dios quien lo hace. Aquí no dice de que Él va a limpiarlo de obras muertas en cuanto usted haga, en cuanto usted deje de hacer aquello. Dice que es Cristo el que lo hace. Entonces, ¿qué es lo que la pauta que nos está dando el verso 14? Permitamos que Cristo sea evidente, que sea real, que sea manifiesto en nuestra vida, para que nos transforme en lo interno. Y que esa presencia de Cristo manifestada en lo interno, pues, provoque el cambio en nuestra forma de hacer culto. Que ahora que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, como nos dice 1 Corintios 6:19 o 1 Corintios 3:16, que ahora vosotros sois templo. Entonces, ¿dónde está el santuario? Está en su vida. Ahí está edificado el altar. Ahí está la presencia del Espíritu Santo, que es la que ahora nos da como el boleto, el ticket de tener permanencia en la presencia del Señor. Entonces es Cristo el que lo hizo ya. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros únicamente? Permitirle a Cristo que Él culmine la obra que ya comenzó. Y esa obra comenzó en la cruz. Y continuó cuando usted aceptó y reconoció a Cristo como su Salvador. Y se va a ser afirmada hasta que usted se lo permita a Cristo que sea evidente. Entonces, apuntamos a lo interno, apuntamos a lo que Dios sigue de continuo transformando, de continuo añadiendo a nuestro espíritu. Amén. ¿Cuál es nuestra realidad en el cuerpo de Cristo hoy en día? Que esta secuela de este modelo primero, de este sistema o de este primer pacto, todavía está latente en nuestra realidad. Toda la mayoría de la iglesia, por decir en Honduras, la mayoría, apunta a lo externo. O sea, apunta a lo aparente, y por eso tenemos más un sistema aparente que una realidad. Porque no queremos sacudir, no queremos dejar que el Espíritu reforme nuestro entendimiento en base a que ese sistema ya está obsoleto, ya está caduco, ya no está vigente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? Dando vueltas en el mismo lugar como el pueblo de Israel, y necesitamos realmente entender, esto es muy importante,
los sacerdotes en el lugar santo, el sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Y dónde estaba el pueblo? Afuera. O sea, excluido. Y esa parte, hermano Byron y hermano Alexander y todos los que estamos participando, pareciera que no, pero ¿cómo ha logrado influenciar hasta en nuestros sistemas de gobierno? El sistema de gobierno, y no hablo de este gobierno, de todos los gobiernos de las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que hacen? Excluir a la gente, porque no forma parte de su creencia, de su partido, de su lugar o de su preferencia. Pero hablo no del partido ni del gobierno que está, estoy hablando de la parte excluyente. Pero bendito Dios que a través de este nuevo orden, y por eso estamos aquí, porque sabemos que el Espíritu está rompiendo con toda estructura y está rompiendo con todo paradigma, y ya nosotros tenemos que empezar a entender, a gestionar de que nosotros estamos en un plan incluyente porque Dios nos incluyó. Termino con esto para que ustedes también finalicen. Lo que nos falta como iglesia no es una purificación del cuerpo, de la carne. Lo que nos falta como iglesia es que avancemos a la perfección interna en nuestra conciencia. Lo que necesitamos es un avance indetenible, sin disimulo y sin tapujo, hacia lo interno, a que la perfección del Cristo maduro, que ya la realizó por medio de la cruz, por medio de su sangre, y limpió nuestra conciencia, podamos avanzar a que esta conciencia sea perfeccionada en lo interno, porque ya no tiene nada que ver con lo externo. Espero que esta noche los que somos cuerpo ya aniquilemos de nuestro lenguaje, de nuestra forma de pensar y de nuestro estilo de vida y de nuestra manera de hacer culto, lo externo, porque hemos sido convocados y llamados no a palpar ni a tocar al monte que se tocaba externamente, sino a un monte de Sión, hablando a esa conciencia interna que es el nuevo pacto como producto de la sangre de Cristo. Así que les dejo esto para que podamos compartir, Alexander. Terminamos con Byron y al final nos despedimos de esta. Pero vamos a saludar y a leer. No sé, Byron, si se puede leer. Tuvimos problemas con la transmisión, Tavo. Se cortó la transmisión, entonces tuvimos que salir del Facebook, pero está quedando grabado. Yo voy a unir los videos para... bien, entonces finalicemos con esto. Alexander. Sí. Yo voy también a recalcar la última parte del versículo 14, donde dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. Y cuánto, hermanos, cuánto hemos escuchado comentarios, quejas, hermano, yo quiero servir al Señor, deseo hacerlo, tengo ganas, pero luego me apago, este tipo de comentarios que muchas veces nosotros escuchamos en nuestras congregaciones. Y esto es porque todavía no hemos llegado a la comprensión de esta verdad. Cuando comprendemos, por eso el 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Es decir, como que dice, para que lo entiendan, ¿por qué es mediador de un nuevo pacto? Obviamente tenemos que leer toda la parte anterior donde nos damos cuenta que Él se está presentando como ofrenda para limpiar esas conciencias que dice para el servicio de Dios. Y esta parte, ¿cuánto hemos escuchado? Quizás nosotros en algún momento le hemos dicho, no, pero es que no soy digno de servir al Señor, no soy digno de hacerlo, no me siento capaz, porque hemos desconocido esta verdad de saber que esa ofrenda ya nos purificó, y como decía el pastor Gustavo, no lo externo, sino que nos lleva al avance de lo interno, y eso es lo que necesitamos trabajar, amados. Eso es lo que necesitamos enfocarnos, eso es lo que necesitamos prestarle mucho interés. Por eso la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque escuché un comentario, alguien decía, y creo que si no me equivoco era el pastor Gustavo, si fuera el diablo, la iglesia la dejo como está. ¿Por qué? Porque hay un punto ahí, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, los cristianos, estamos desconociendo la verdad presente.
Por eso estamos operando o en el antiguo pacto o en cosas futuras, haciendo cosas para el futuro, cuando podemos tener una operatividad realmente eficaz, eficiente, sabiendo esta verdad, sabiendo que Cristo está presente, sabiendo que ya fuimos limpiados, sabiendo que ya podemos operar con conciencias puras mediante Cristo. Como decía el hermano Byron, no por nuestras obras, no porque nosotros hagamos culto los 7 días de la semana, no porque ofrendemos, no porque diezmamos, por pura gracia del Señor. Pero es importante conocer esta ofrenda. Y por eso resalto esta parte, dice, para que sirváis a Dios. Y yo estoy casi seguro que cuando se nos revele eso, nosotros vamos a liberarnos al grado de que vamos a ser capaces, vamos a poner todo el deseo, toda la pasión de servir, de agradar a Dios. Yo ya tiempos leía un comentario que decía, desconocer una verdad me hace esclavo de la mentira. El problema es que estamos desconociendo la verdad presente. El problema es que estamos desconociendo la verdad en la que debemos caminar. El pacto que está vigente, el pacto que nos hace proactivos y productivos en esta vida. Ese es el detalle que estamos desconociendo, pero como decía el pastor Gustavo, para eso estamos acá, para que por el Espíritu, al Espíritu de los que estamos participando, se nos notifique esta verdad presente, esta verdad que nos debe gobernar, esta verdad que debe ser tangible en nosotros y que nos debe llevar a una mayor expresión. Así que, amados, yo les invito a seguir, a continuar, a estar motivados y pedirle a Dios que por la revelación del Espíritu se nos notifique cada día esta verdad, para avanzar al ser, a conocer lo que el ser interior necesita conocer para una mayor expresión de vida en esta tierra. Bendecidos. Gracias, hermano Alexander. También Byron, la última intervención. Amén. Bueno, ¿y para qué todo esto que estamos hablando? ¿Para qué precisamente Dios nos va a limpiar y purificar? Yo creo que a mí me gustaría cerrar un poco con lo que viene adelante. Más adelante, en el verso 17 en adelante, nos habla de que hay una herencia que pertenece a todos aquellos que son hijos. No me quiero adelantar a muchos detalles, pero esa herencia precisamente es esa relación que mantenemos con el Señor, es esa herencia en vida eterna, en cómo la iglesia, los hijos de Dios van a ser glorificados con el Señor. Y para llegar a ese punto de poder relacionarnos con el Padre, precisamente necesitamos ser limpiados, necesitamos ser purificados. ¿Por qué Cristo Jesús hoy está a la diestra del Padre? Bueno, porque Cristo Jesús vino aquí, asumió todo en cuanto a la ley, fue crucificado sin deber nada por nosotros, puro, sin mancha, derramó su sangre por nosotros, murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre en una condición de total pureza, de total limpieza. Por eso Cristo tiene esa preeminencia de cohabitar con el Padre. Ahora, nosotros, nuestra herencia es precisamente llevar a que se restituya ese plan original que siempre Dios tuvo para su humanidad, que es vivir juntamente con Él. Vámonos a cómo sucedió en el Génesis con Adán y Eva. Ellos vivían en medio de la presencia de Dios. Ellos gozaban de esa relación íntima con el Padre, que a consecuencia del pecado que fue encontrado en ellos es que se cortó esa relación. Entonces todo esto viene precisamente con el afán de restituir esa relación de hijos con nuestro Padre, precisamente. Y han habido muchos intentos. Por eso precisamente el diluvio, Dios por medio de las aguas pretendió limpiar a la humanidad. Sin embargo, avanzó y siempre encontramos que la humanidad tuvo siempre esa forma de caminar, ese pecado, y se volvió a corromper la humanidad después del diluvio. Igual fue necesario establecer un pacto antiguo por medio de leyes y reglamentos, pero tampoco eso funcionó para purificar a la humanidad. Sin embargo, ahora sí gozamos de un sacrificio perfecto y puro que es en Cristo Jesús, que es esa ofrenda, que es ese sacerdote, que es ese mediador con nosotros
y que Él sí tiene la capacidad de limpiarnos, de purificarnos, de hacernos aptos para que esta relación con el Padre pues vuelva a tener la fluidez que tenía en el plan original del Señor. Entonces, eso es lo que viene a hacer Cristo precisamente, y lo hace Cristo, porque todo antes en donde el hombre tenía la potestad de tomar o dejar de hacer algo para poder ser purificado, no fue eficaz. Sin embargo, en Cristo sí encontramos el acceso correcto y la forma adecuada en que podemos ser purificados y ser perfeccionados. Recordemos que nuestra demanda es lograr alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y eso no por fuerza propia, eso es por la voluntad de que el Espíritu Santo en nosotros tiene la capacidad de provocar. Por eso Juan dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Porque si usted termina leyendo estos versículos, dice que Moisés, por orden, mandó a que la sangre fuera rociada sobre de los becerros y los machos cabríos con agua e hisopo, sobre el mismo libro, sobre el pueblo, sobre el tabernáculo y los vasos del ministerio. Haciéndonos comparación, ya el último versículo, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué significa? Que usted y yo fuimos limpiados por medio de la sangre del Cordero. Por eso Juan 15 no lo sabíamos antes interpretar, cuando dice que ya nosotros fuimos limpiados, fuimos lavados por medio de su palabra. Entonces, qué importante que nosotros resumamos esta noche que la necesidad real del hombre es lo interno. ¿Cuál es el problema de las naciones de la tierra? ¿Cuál es el problema de la gente que gobierna? ¿Cuál es el problema de las sociedades? La necesidad real de satisfacer lo interno. Y podemos decir que el hombre solo va a ser suplida su necesidad en lo interno por medio de este sacrificio que Cristo hizo en esa cruz, y que tenemos que avanzar como iglesia a la perfección interna en la conciencia. Así que ha sido un enorme privilegio y placer, gracias a los panelistas, a nuestro hermano Byron, Alexander, por poder realmente estar aquí con nosotros. Queremos agradecer a todos los que han estado participando, pedirles disculpas por la falla técnica, pero vamos a reprogramar o vamos a poner de nuevo, ¿verdad?, el programa grabado que Byron nos está grabando para que usted pueda verlo de principio a fin. Así que nos vamos a despedir. Hay un corto saludo de despedida, hermanos, y al final cerramos. Bueno, saludos desde acá de Tegucigalpa, muy bendecidos, y que oramos para que cada día seamos iluminados con esta verdad, que sea la que gobierne nuestras vidas. Bendecidos y cuídense. Un gusto siempre compartir este espacio con ministros competentes. Gracias, Alexander, por tener esa apertura siempre de acuerparnos, acompañarnos. Muchas gracias, Tavo, por hoy ejercer el papel de moderador. Excelente. Gracias a Dios que nos permite hablar estas cuestiones que en ningún otro panel, en ningún otro contexto hemos tenido la oportunidad. Yo creo que es una oportunidad inmejorable la que estamos teniendo a través de este programa y las diferentes transmisiones que está haciendo el Ministerio Eclesia. Enhorabuena por lo que Dios ha hecho en el Pastor Tavo, en el Apóstol David, su familia, y pues qué bueno que tenemos acceso a esta verdad. Y gracias a ustedes, Byron, por la logística también, porque no es posible este programa Eclesia en Reforma si no tuviéramos el apoyo de ustedes, y también aún el apoyo en la célula online. Para nosotros es detallitos pequeños pero que son grandes, y agradecerles por el apoyo siempre. Así que abrazos a la distancia, el estar siempre con esa mentalidad de trabajar en el poder del uno. Somos uno en Cristo, estamos congregados en Él. Mi reconocimiento para ustedes, abrazos y saludos a todos los participantes, y bendiciones, y que Honduras pueda crecer en esta revelación, que es lo que necesita. Paz y gracia sobre la nación. Buenas noches.